Shalom para todos y tengan un excelente tiempo porque nosotros nos vamos a encargar en el día de hoy de entrar en el Monte de los Olivos. En el groto nos hemos encontrado que está cerrado, donde fueron los 8 otros apóstoles que estuvieron allí, pero Jesús junto con Pedro, Tiago y Juan quedaron en este lugar donde hoy hay una iglesia y se le llama la iglesia de Getsemane o de la agonía de Jesús, o también conocida como iglesia de todas las naciones. Nuestra intención va a ser entrar y visitarla sabiendo y tomando conciencia que estamos enfrente, ni más ni menos, del monte Moría, del lugar donde estaba el templo. Y aquello que nosotros vemos en el fondo no es ni más ni menos que aquella puerta que la conocemos con el nombre de la puerta del Mesías, la puerta dorada, la puerta de la misericordia, la puerta de la entrada del Mesías. Y eso es lo que nosotros vamos a recordar, que estamos justo enfrente. Tenemos presente que los hermanos franciscanos son los custodios de este lugar y vamos a entrar a conocer algunos de los detalles del lugar. La entrada al huerto de Getsemane, y vamos a entrar y tenemos la iglesia allá en el fondo, y lo que tenemos aquí de lado no es ni más ni menos que parte de algunos de los árboles que sabemos que pueden ser centenarios, algunos de ellos sus raíces milenarias, y si nos remontamos en la historia, pues será muy bonito el recordarlo, los pasajes de la Biblia. En hebreo se le llama Gachmanim, y ese es el paseo por el cual nosotros entramos con los turistas. Esto es jazmín y eso es bugambillas. Ya veis que el lugar es de apreciarse, y también algunos de las árboles cuyas raíces tal vez sean milenarias, como hacíamos el comentario. Por cierto, esta reja es nueva. ¿Y saben para qué está? Por los turistas queridos, peregrinos, que a veces dicen: ay, me gustaría sacar una ramita, solo yo, solo un minuto, solo una ramita, y nos dejarían vacíos. Y una vez más, del otro lado, lo que tenemos es el área del templo, más jazmines y bugambillas. Y árboles de olivos centenarios o milenarios. Claro está que este caminar con ustedes es parte como de ese inicio, ¿no? Como cuando yo llego con los grupos y les muestro: miren allá arriba la iglesia rusa Proboslava María Magdalena, iglesia muy particular y muy bonita. Digamos que por fuera es más bonita que por dentro, como yo comentaba alguna vez, pero sí también es muy bonita. Y saber que estamos aquí en este lugar, les cuento otras intimidades, ya que están caminando conmigo como turistas, y es la posibilidad de entender, primero, que estamos frente a frente con la puerta del Mesías, y así como vemos esta imagen, es la imagen que muchos sacarían como una foto. Y es foto tradicional, decir, nos hemos sacado una foto en la puerta de la iglesia de la agonía de Jesús, o también llamada de las naciones, o como decíamos el nombre en origen, de Gachmanim, Getsemane. Miren qué fachada y cómo los 4 evangelistas custodian la entrada. Y vamos a entrar. Entremos entendiendo que las ventanas son de piedra de alabastro. Y la intención de piedra de alabastro es una sola: dar esa sensación
de melancolía, de dolor, de agonía. Mira, un grupo ruso que está aquí. Está buscando. My name. Aquí tenéis el detalle para poder ver cuáles son los países que corresponden. Y aquí tenéis bien claramente la primera línea: Argentina, Brasil, Chile y México. Así que 4 países que me están escuchando probablemente. En la segunda línea ya veis que el segundo de frente para atrás es de España, otro gran país hispanoparlante que nos estará acompañando. Y allí tenéis en la última línea, seguro que hay algunos que también nos están siguiendo, de Estados Unidos o de Canadá, o latinos que viven en otros países. Vamos a entrar en la iglesia y vamos a aprovechar justamente este paseo, unas puertas increíbles, el árbol increíble, árbol de la vida, y Jesús que le dirá a los apóstoles: vigilad y orad. La palabra ik es importante para que la vayan conociendo en próximos videos. La palabra ik significa aquí. Ven, entremos en la iglesia. Y estamos entrando en una iglesia muy particular, muy solemne. Está custodiada por los hermanos franciscanos, construida por el arquitecto Barluzzi, y tiene algunas características muy particulares. La primera, que ya mencionábamos, es justamente esta imagen oscura. Por otro lado, se ven estos mosaicos que están acompañando, según el arquitecto Barluzzi, la forma original que se veía de la iglesia del siglo IV. Fíjense el detalle y cómo este arquitecto trató de buscar elementos en una iglesia que en definitiva no llega a tener todavía siquiera 100 años. En la parte del techo lo que se ven son las cúpulas. Cuando nosotros decíamos que es la iglesia que llamamos de las naciones, cada una de las cúpulas representa aquello que comentábamos minutos atrás, a uno de los países que colaboraron económicamente para la construcción de esta iglesia. Por eso también que se le da a llamar con el nombre de Iglesia de las Naciones, colaborando justamente con esta construcción. Fíjense el estilo, todos son mosaicos y todo está cuidado de una manera muy, muy particular. La imagen del medio, allá en el fondo, estaría representando a Jesús en la piedra, y justo delante habría una piedra como testimonio, como hemos comentado en otros videos, como testimonio de los acontecimientos. Jesús, la piedra, los apóstoles dormidos y el recuerdo de esto que nosotros hacemos referencia en el día de hoy. En otra de las imágenes les vais a ver allá en el fondo la representación del famoso beso de Judas, esta traición que valdrá en definitiva ni más ni menos que aquellas 30 monedas, Jesús estar en el huerto de Getsemane y vendrá Judas con los soldados y le besará, y con este beso la traición. La parte de afuera, jardines bonitos, bien preparados. El Papa Francisco ha colocado también un árbol aquí, ha plantado, y algunas de las imágenes que tienen que ver con el lugar. Allá en el fondo se ve justamente un grupo religioso frente a esta piedra fundamental. La imagen que tenemos frente a nosotros, lo que nos está recordando específicamente es Jesús postrado en la piedra, y
Lógicamente la piedra representa la presión, la prensa de aceite. Esta piedra que vemos es de basalto y fue traída de un lugar llamado Cafarnaum, donde la vida pública de Jesús, y sabemos de la existencia allí de justamente de prensas de aceite. Y me parece fantástico ver que la iglesia haya aceptado justamente este hallazgo de carácter arqueológico y lo haya llevado a este lugar tan interesante. Más que un árbol es el recuerdo del Papa Pablo VI de haber estado aquí en el año de 1964, cuando era tan conflictivo y pensar en poder venir a un lugar así era ridículo. Les decían, pero 37 papas fueron asesinados. Esto es terrible. Estás viendo en una época tremenda. Si bien esta parte interna del jardín está cerrada al público, indudablemente es muy agradable cuando estamos con los grupos y pasear un poquito alrededor de ellos, que también vemos estos árboles antiguos y esto tan bien cuidado y protegido. Después de todo, tenemos un lugar muy particular y sabemos que es verídico y se puede visitar, y están invitados a que lo podamos hacer y esperemos que consigamos algo más muy especial. Hemos conseguido algo importante, nos están acompañando para poder abrir la puerta y mira, un pequeño grupo que llega. Hey. Hello, vlog. Hello there, where are you coming from? We came from the Philippines. Wow, great. He told you? I don't know what, but... We're going up, then we'll... Good for you. quickly. Then I want to close. Okay. استعسلني بخزرة. أيه ما لي ولا idea. Bueno, mira, hemos visto un grupo de Filipinas y ahora nos van a abrir aquí de este lado para poder estar un ratito. Esta es la sala privada, el área privada. Es interesante verlo, ya que tenemos todo un parque muy bonito, muy especial, donde con los grupos se puede venir, sentar y justamente tomar esta espiritualidad religiosa en un lugar un poquito apartado. Bueno, hemos tenido una gran bendición, ya que me han permitido entrar aquí. Habéis visto que justo visitaba la iglesia un grupo de Filipinas. Y lo que tiene de maravilloso es que no estamos en la iglesia, no estamos en un lugar cerrado. Estamos en contacto con la naturaleza, estamos en contacto con la realidad, estamos en contacto con el jardín del huerto de Getsemane, que si le damos la vuelta y nos ponemos en sintonía, pues ¿con qué nos vamos a encontrar? Con el área del templo. En definitiva, ese es el área del templo. Esa es la puerta del Mesías, la puerta dorada, la puerta de la misericordia. Ahí la tenemos. O sea que nos queda clarísimo dónde nosotros estamos, frente con frente con el Monte de los Olivos. Podemos ver, hay algunos lugares donde se puede, con algunos grupos, tener, por ejemplo, una celebración de misa o un momento de reflexión a la sombra. Y si seguimos por aquí, pues nos vamos a encontrar con otros detalles y uno más bonito que el otro, si se dan cuenta. Hay todo un equilibrio aquí, hay una búsqueda. Me acuerdo cuando teníamos muchos grupos y pedíamos este área, bueno, nos daban un tiempito, nos daban unos minutos nada más, en definitiva. Pero esos minutos valen muchísimo porque son minutos para reflexión, para análisis. Fíjate que aquí mismo, si nosotros vemos aquí abajo, lo que están viendo, eso es una tumba. ¿Se acuerdan que hemos hablado de tumbas en otros videos?
Y ahí tienen perfectamente visible, eso es una tumba. Y esas son tumbas justamente de épocas muy antiguas. ¿Por qué estoy haciendo referencia de tumbas? Porque a mí me interesa sobremanera que lleguen a entender que todo esto era un enorme cementerio. El Monte de los Olivos era un enorme cementerio, además de tener olivos. Así que justamente parte de mi entender para con ustedes es llevarlos a esto, a cómo era hace 2000 años. ¿Qué había por aquí hace 2000 años? Teníamos un monte, teníamos olivos. Fíjate que justamente está apareciendo en nuestra frente una iglesia que es greco-ortodoxa, justamente tratando de recordar algunos de los eventos de la región también. Y no quería faltarles con este paisaje increíble, ¿no es cierto? Las murallas de Jerusalén, última construcción de esas murallas, el año de 1540. Murallas de 500 años, pero volvamos a nuestro parque. Volvamos a nuestro paseo, volvamos a nuestras conversaciones y a la reflexión. En definitiva, nos hemos venido a un lugar, punto más bajo del Monte de los Olivos, donde podríamos sentarnos, podríamos buscar algún lugar bonito, justamente para sentarnos y poder conversar sobre qué sucedió por aquí. En tanto, podemos ver que hay algunos árboles bastante antiguos. Aquellos que no conocen los olivos, bueno, están debajo de unos olivos. Quién sabe, estos no sean tan antiguos, tengan solo unos pocos cientos de años. Ya veis que algunos están con los brotes nuevos. Pasear por aquí es un placer muy particular. Recorrer este pequeño parque. Sí, es cierto que hay un poco de sonido de la calle, pero no quita lo otro. Bueno, me he venido por aquí a disfrutar un poco de este parque, de estos detalles y tener en cuenta lo que 2000 años atrás sucedía por aquí. Así que si les parece, vamos a buscar un lugar para caminar, recorrer, conversar y si les parece, pues también iremos a sentarnos y entender hasta el final esta secuencia de pasajes que nos llevan por aquí. Miren dónde estoy. Háganse eco de donde realmente estoy. Y ahora, fíjense lo que hay detrás mío. No todos los días podemos andar por lugares como este.
Y yo quiero ver de qué manera me daré maña. Yo confío que si puedo, le buscaré la manera de poner un ángulo agradable. Esperan un minuto. Y acá estoy, queriendo dejarles un poco la imagen de fondo en cuanto conversamos. Y vamos a viajar en el tiempo. Y vamos a viajar 2000 años atrás. Vamos a la secuencia. Aquel día que algunos le llaman Domingo de Ramos, aquel día de la semana. Hola. Pues me he venido por aquí y hay un viento en el fondo y allá arriba, atrás, se ve el área del templo. Y mi intención de estar aquí, de hablar ahora, parte de entender la secuencia de qué había sucedido con Jesús y vayamos a esto que algunos le llaman la Semana Santa. Empecemos con el viaje una semana antes, viniendo de Cafarnaúm. Él viene de Cafarnaúm, va acompañando seguramente, como sería costumbre, por la línea del río Jordán, y de la línea del río Jordán hasta Jericó, y de Jericó subir a Jerusalén. Y cuando suba a Jerusalén, va a estar subiendo y va a pasar por Betania. Ya habíamos hecho un video sobre Betfagé, Betania, Betfagé, y recordar justamente la búsqueda de aquel burrito que no tenía sido montado para entrar triunfalmente como versa en las profecías. Jesús va a entrar en Jerusalén, le va a decir a los apóstoles dónde van a pasar la Pascua. Si recuerdan el pasaje de la Biblia nos dice, seguid aquel hombre que va cargando un cántaro de agua, que va a caminar hacia ustedes. Y mira, ya les doy 2 o 3 detalles. Seguid a un hombre que va a venir hacia ustedes cargando un cántaro de agua. Atención, detalle número 1. Son las mujeres las que cargan los cántaros de agua. O sea que si hay un hombre que cargará el cántaro de agua, ya es la primera llamada de atención. Que va a venir hacia ustedes, segunda llamada de atención. Después de todo, no en todos sitios hay una docena de hombres galileos. Así que, bueno, habrá que llegar. Así que, entiendan esto. Van a seguir aquel hombre. Van a caminar hacia una construcción y en el aposento alto van a preparar la Pascua. Recuerden que preparar la Pascua es una suma de elementos, ¿cierto? Hay que ir a comprar el cordero y hay que ir a sacrificarlo al templo. Hay 3 días para sacrificarlo en el templo, porque el primer día será puro, el segundo puro, pero el tercer día, si ya no sacrificaste 3 días antes, el animal se impurificaría y no podrías comerlo en la Pascua. Recuerden que 15-20 animales es 15-20 personas, es un animal. Y lo multiplicamos y tenemos la idea de pensar en 10 a 15 mil personas comprando animales para poderlos sacrificar en 3 días en el templo y como corresponda según la ley. Y pagando los impuestos y pagando con el dinero nacional y todo lo que corresponde. Por tanto, hay que llegar antes. Además, tiene que tener dónde comer, dónde quedarse. Tiene que estar marcando todos los elementos. ¿Se acuerdan que en aquella época no había ni Booking, ni el WhatsApp, ni nada? Hay que venir y marcar. Y el que llegue primero seguramente tendrá ventaja sobre los otros. Y así es como Jesús marcará el lugar donde nosotros recordaremos aquella última cena, que en realidad la llamaríamos la cena de Pascua. Así que Jesús irá a la cena de Pascua. Estando en la cena, dirá que alguien le va a traicionar. Y en el final de la cena, y espero que recuerden, yo siempre lo estoy diciendo, no imaginen la cena Jesús, los apóstoles y nadie más, muchísima más gente. En definitiva hay 200, 250 mil, 300 mil personas, quién sabe, en esa fiesta de Pascua, en 1 kilómetro cuadrado que es Jerusalén, o un poquito más. Y toda esa gente, ¿dónde va a entrar?
Así que todos están comiendo Pascua al mismo tiempo. Así que terminando la cena, él le dice a los apóstoles, nos vamos a aquel lugar en el Monte de los Olivos. Nos vamos a aquel lugar, nos vamos al Monte de los Olivos. Pero tenía un lugar que conocía, seguro. Si Jesús habrá estado durante 20 años de vida, desde los 13, desde que se convirtió en adulto, habrá venido todos los años y quién sabe hasta las 3 fiestas de peregrinar haya venido aquí. Y si vienen las 3 fiestas de peregrinar y haya venido todo el tiempo aquí, ¿cuál es la respuesta en definitiva? Ha venido aquí, conoce, hay lugares que le gusta, en los 3 años de vida pública con sus apóstoles habrá estado en algunos lugares, como por ejemplo, donde nosotros estamos ahora, que le llamamos el huerto de Getsemani, la prensa de aceite. Un lugar donde habría cisterna, un lugar donde habría sombra, después de todo si hay árboles hay sombra, son lugares agradables y lo más importante de todo que está fuera de los muros de la ciudad y puedo conversar tranquilo y puedo estar tranquilo, pero no una vez ni dos, muchas veces puedo estar aquí. Ahora viene la cuestión y tratemos de entender. Baja con los 12 apóstoles desde el monte Sión allá arriba atrás para el huerto de Getsemani. Cuando llega al huerto de Getsemani, llega con 11, ya que en el camino Judas Iscariot aprovechó para ir a la casa de Caifás, que es justamente lo hemos visto en otro de los videos, la casa de Caifás, la prisión de Jesús, y se va a la casa de Caifás para vender a Jesús por 30 monedas. Los otros 11 llegan hasta donde yo estoy y se dividen en 2 partes. 8 se van a quedar del lado de afuera, en algún lugar, por aquí, probablemente cerca de alguna cisterna, en algún lugar tranquilo y apartado. Pero 3 van a entrar con Jesús: Pedro, Tiago y Juan, aquellos mismos 3 que estuvieron en el monte en la Galilea, en la Baja Galilea, en un monte donde Jesús se transfiguró frente a ellos y según algunos de los pasajes podría ser el monte Tabor, próximo a Nazaret. Allí él le prometió a los apóstoles algo, que él iba a estar, pero también les obligó a que no iban a poder decir nada de lo que vieron, su transfiguración frente a Moisés y Elías en aquel monte. No podrán decir nada a nadie hasta que él vuelva de la muerte. Así que Pedro, Tiago y Juan, los 3 elegidos, entran con Jesús a un sitio llamado Getsemani. Getsemani no es ni más ni menos que la traducción de prensa de aceite. ¿Y a qué quiero ir con esto? Muy claro, si nosotros tenemos un monte y en el monte le llamamos Monte de los Olivos es porque tenemos olivos. Y si tenemos olivos, tenemos frutos, que son aceitunas. Y si tenemos aceitunas, podemos vender las aceitunas o el subproducto que sale de la aceituna, que le llamamos aceite. Este aceite tiene que tener una prensa, que es decir, el molino para ir quebrando las aceitunas y después la prensa para ir colocando todo este sistema de presión, que con un travesaño y con algunos tornillos se va bajando, se va generando la presión y se va sacando el líquido de la carne, el aceite de las aceitunas. Para hacer este proceso es muy claro, primero hay que traer las aceitunas. Y las aceitunas no se cargan de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. O sea que tiene mucha lógica que el huerto de Getsemani sea en la parte más baja del Monte de los Olivos. Asunto número 2. Las aceitunas que he traído se va a trabajar en un lugar cerrado. Y a eso quiero hacer referencia, porque si se acuerdan, el pasaje de la Biblia dice a los 3 apóstoles, Pedro, Tiago y Juan, le dice, vigilad y orad. Lo de orar lo tienen muy claro, pero lo de vigilar, ¿por qué? Para no caer en tentación, ok. ¿Y qué más? ¿Y qué es un lugar privado? Y la pregunta sería, ¿qué está haciendo Jesús y los apóstoles en un lugar privado, fuera de los muros de la ciudad, en un día de fiesta? ¿Me siguen? Volvamos a Caifás. ¿Cómo le voy a apresar a Jesús estando en la cena? ¿Es culpable de qué? De nada, de celebrar la Pascua como está escrito en el Levítico. Celebrarás la Pascua. Entonces, ¿por qué lo voy a llevar a prisión?
no hay causa. Pero cuando Jesús le dijo a los apóstoles, vamos a aquel lugar, en el Monte de los Olivos, abro comillas y les dejo como línea de pensamiento, podría tranquilamente este señor llamado Judas decirle, señores, yo sé dónde va Jesús, está yendo a un lugar privado en día de fiesta. O sea que podría haber una causa como para llevarle a prisión. Llegan a entender que se le está buscando alguna manera de culparlo a Jesús. Y qué mejor que decir, ¿qué estabas haciendo con unos apóstoles metidos en una prensa de aceite? En el día de fiesta. Averiguación de antecedentes, podríamos entender, y después ya llevaría a todo ella consecuencia que ustedes bien conocen. Así que ya hay una causa para ir a apresarlo a Jesús en un lugar apartado. No hay testigos tampoco, eso es una buena alternativa. Pero volvamos a esta cuestión. Jesús que le había dicho a los apóstoles, vigilad, orad, y se quedaron, después de haber comido muy bien la Pascua, después de haber bebido muy bien, se quedaron abajo de uno de estos árboles, dormidos. En uno de los pasajes de la Biblia nos dice que hasta 3 veces le dijo Jesús, no pueden estarse despiertos en este lugar. ¿Cómo puede ser esto? Pero yo quiero ir a otro pasaje de la Biblia, y para llegar a él, entendamos primero qué es una prensa de aceite, lugar para sacar el líquido de la carne. Trajeron las aceitunas, molieron y ya decíamos que con esos tornillos se iba bajando y se iba presionando en un tipo de bolsas que son semipermeables, y esas bolsas semipermeables sirven específicamente para colocarlas en una forma muy confortable y generar esta presión. En la medida que pasan unos días, ya salió el líquido de la carne, aprieto los tornillos, bajo un poquito más y saco más y más. Y estos se llaman aceites de diferentes niveles, ¿cierto? De mayor presión, de menor presión. Pero existe algo llamado primicia, primer aceite. El primer aceite es el líquido que saldrá de la carne sin presión de afuera. Es decir, el propio peso de las aceitunas que han sido quebradas pero se colocan, no se le colocará el travesaño, sino que el propio peso de las aceitunas hará que salga un líquido natural. Por la propia presión de las aceitunas saldrá este líquido de la carne sin presión de afuera. Si es líquido de la carne sin presión de afuera, y lo dice en la Biblia, será primicia. Y las primicias están escritas que las primeras, primicia primero, están siendo entregadas al templo o en las sinagogas. A esto quiero llegar. La primicia al templo, a las sinagogas. Nosotros estamos frente a ¿qué? A la cúpula dorada, frente al domo de la roca, frente a lo que era el templo. Y Jesús está aquí, ¿en dónde? En Getsemani, que en la traducción es la prensa de aceite. ¿Y qué dice el pasaje de la Biblia? Que estando Jesús se postró en la piedra y sudó sangre. Sudó sangre. Sangre es el líquido de la carne. Si lo sudó, es sin presión de afuera. Por lo tanto, Jesús sudó sangre. Salió líquido de la carne sin presión de fuera. Y si recuerdan lo que decíamos un minuto atrás, si sale líquido de la carne sin presión de fuera, es primicia. Y si es primicia, es para Dios. En otras palabras, lo que estaba haciendo Jesús aquí era entregarse a Dios, que no quería. Porque en un momento le dice, Dios, y si es posible, aparta de mí este cáliz. Ratificando inmediatamente, diciendo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús sudó sangre. Salió líquido de la carne sin presión de fuera. Eso es lo que hizo Jesús en el huerto de Getsemani, en la prensa de aceite. Y seguramente ahora tiene mucho más lógica cuando decimos Getsemani. Ahora tiene mucho más razón de entender cuando tratamos no la parte científica, no la parte analítica de qué es sudar sangre, sino de la parte espiritual. Porque en definitiva estamos para esto. Jesús aquí sudó sangre. Aquí Jesús
dijo, me entrego a Dios. Después salió el líquido de la carne con presión de fuera, cuando lo presionaron, cuando lo llevaron a la prisión, cuando lo flagelaron, cuando lo condenaron, cuando muere en la cruz, sale el líquido de la carne con presión de fuera. Pero el primer líquido de la carne salió sin presión de fuera. Él decidió venir aquí porque Dios así lo demandaba. Bueno, y aquí estamos paseando un poquito más, ya para despedirnos del lugar, para agradecer una vez más el que hayan acompañado y que lo hayan vivido. Recuerden que mi objetivo es ver, conocer y sentir. Así que desde este lugar tan particular, tan especial, y mientras le caminamos un poco, mirando hacia el templo, mirando hacia la casa de Dios, recordando lo que pasó por aquí, quiero desearles que tengan la posibilidad algún día de llegar aquí. Si no llegan aquí, de soñar con llegar aquí. Y si esto no es suficiente, aunque más no sea, dedicar un tiempito y recordar qué es lo que realmente pasó 2000 años atrás. El lugar es verdadero, las cuestiones son reales, y ese es el Jerusalén que les vengo presentando en estos días. El silencio, la calma, esta ventaja de estar por aquí. No quería que falte. Una vez más, Alfredo Levín se despide de ustedes con un cordial shalom. No olviden de suscribirse, de compartir esto. Creo que es muy importante que más y más gente pueda saber y conocer sobre este Jerusalén, sobre pasajes de la Biblia. Compártanlo, harán feliz a más de uno.